Bienvenidos una semana más, queridos amigos, a este espacio de actualidad, de debate y de opinión, donde cada semana, con la ayuda de los más destacados colaboradores, realizamos el análisis más profundo sobre los temas que realmente importan. Es momento de iluminar desde diferentes perspectivas asuntos como ese Día de la Mujer que se celebra esta semana, cómo ha cambiado la percepción política en la ciudadanía después de los casos que salpican a Podemos, a Sumar, el caso Ábalos. Pondremos sobre la mesa también ese acuerdo del Gobierno con Esquerra Republicana de Cataluña para condonar más de 82.000 millones de deuda a las comunidades autónomas y abordaremos, entre otras cosas, ese nuevo orden mundial que está marcando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y que seguro nos afectará a todos. De eso y mucho más vamos a charlar hoy con Jesús Fuentes Lázaro. Bienvenido. Encantado de estar con vosotros. Un placer tenerte aquí, al igual que José María García Montesino. Bienvenido al Braserillo. Hola, ¿qué tal? Gracias. Juan Carlos de la Llave, economista. Vamos a hablar de dinero hoy. Sí, y siempre. cifras. El dinero es muy importante. José Un placer estar aquí. Igualmente. Y muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por estar aquí. José María San Román, la verdad que tienes ganas de abordar los asuntos de hoy, ¿no? Hombre, hay que intentar dar algo de debate. Bueno, pues vamos a dar debate. Estamos en la semana, como decimos, del 8M, del 8 de marzo. Y el Día Internacional de la Mujer, que conmemora cada 8 de marzo la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y también su desarrollo íntegro como personas en pie de igualdad con el hombre. Una pregunta para los cuatro. ¿Creéis que año tras año, pasito a pasito, Jesús, se va logrando esa plena igualdad? ¿Han cambiado las cosas en las últimas décadas? Yo creo que sí, yo creo que han cambiado mucho y profundamente. No solo en cuanto al comportamiento de las mujeres, sino en cuanto a la concepción de las relaciones humanas como algo mucho más complejo, mucho más enriquecedor y muy importante para que la sociedad encuentre ese equilibrio que debe de mantener a la hora de enfrentarse con los problemas de la vida diaria. ¿Hemos avanzado, José María, la sociedad española en políticas de igualdad, crees? Yo creo que no. Yo creo que estamos como antes. El caso es que siga habiendo mujeres muertas, lo cual a mí me lleva a pensar y a debatir, es que estas políticas de género son igualdad o es ideología. Porque si nos atenemos realmente a lo que es el artículo 14 de la Constitución española, que todo el mundo somos iguales sin que haya distinción por razón de raza o sexo, resulta que esto no es así. Y realmente lo que estamos haciendo, pues digamos que es, pues en una balanza sopesar normativa que al fin y al cabo lo que hacen es incidir más a favor de un género que de otro. Por lo tanto, yo no veo avance y no veo que haya políticas de igualdad, simplemente veo que hay políticas ideológicas. Más ideología que igualdad. Totalmente, eso es evidente. José María San Román. Bueno, vamos a ver, efectivamente ha habido muchos cambios, entre otras cosas se ha notado en el ámbito legislativo. De hecho, este 2025 se cumplen los 20 años de las primeras normas jurídicas en relación con igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Pero quizá este sistema adolece de un defecto, y es que para encumbrar a un sexo no hace falta destrozar a otro. O sea, me parece que el gran problema que no hemos sabido atajar y que no se quiere atajar es el de haber creado las presunciones. O sea, antes la mujer era la presunta culpable, ahora siempre el hombre es el presunto culpable. O sea, lo que se supone es que igualdad es equidad. Si entendemos equidad para hombres y para mujeres, perfecto. Si con igualdad entendemos que se puede llamar igualdad a crear o a invertir la carga de las presunciones o a estigmatizar a un género para tocar a otro, me parece a mí que lo que estamos haciendo es una nueva discriminación o una discriminación positiva. Escucha a Juan Carlos y ahora va a haber debate, porque Jesús Fuentes Lázaro creo que tiene que puntualizar algunas cosas. ¿Qué piensas? ¿Hemos avanzado? Yo creo que hemos avanzado en igualdad. Creo que debemos distinguir entre lo que es igualdad de lo que es violencia de género. La violencia de género sin duda es una lacra que tiene esta sociedad, no de ahora, de hace mucho tiempo, y creo que no debemos mezclarla con las políticas de igualdad. Lo que hablaba José María de que la legislación a día de hoy es cierto que deriva hacia que el hombre es culpable o presunto culpable por el mero hecho de una denuncia de una mujer,
no debe taparnos el que realmente ha habido mucha igualdad en cuanto a hombres y mujeres a la hora de acceder a puestos de trabajo, a la hora de tener cualquier tipo de preparación universitaria. Es más, hay más universitarias mujeres que hombres, ciertas carreras y en general, con lo cual yo creo que debemos diferenciar entre igualdad y violencia de género. La violencia de género, es cierto que la legislación vigente que hay no está solucionando los problemas de violencia de género, pero no lo mezclemos con la igualdad. En cuanto al tema del trabajo que dices, hay muchas mujeres en la administración, hay grandes empresarias y también grandes CEOs y grandes... Sí, habrá sectores que todavía falte por llegar a esa igualdad, pero en general yo no creo que ninguna mujer en España a día de hoy se vea impedida de acceder a su profesión, a su vocación o a cualquier actividad que realmente quiera hacer. Y eso creo que tenemos que dejarlo claro. Esta es son políticas de hace muchos años, que realmente están teniendo fruto. Violencia de género es otra cosa. Fuentes Lázaro, ¿por qué habla José María García Montesino de ideología? ¿Estás de acuerdo con eso? Yo me situaría más en lo que ha dicho José María, porque me parece que es muy importante situar el debate. Yo creo que tú, cuando has hablado, desenfocas un poco el problema. No es una cuestión de que para ensalzar a un género haya que hacerlo sobre la base del otro. A mí me parece que esto es más esta percepción, que no digo que sea universal ni general, es un constructo de los hombres que todavía no somos capaces de aceptar niveles de igualdad que hasta ahora no habíamos tenido. Cuando realmente se crea ese modelo de igualdad entre hombres y mujeres, el hombre empieza a encontrarse como que le falla el terreno. Y yo creo que lo que hay que hacer es un esfuerzo por parte de los hombres, un esfuerzo importante para tratar de situarse en el entorno en el que estamos, que es igualdad absoluta y completa, y luego repartamos los papeles que cada uno va a hacer en la sociedad, o va a tener en la sociedad. Por cierto, tengo que puntualizar que estamos aquí 5 hombres, pero había 3 colaboradoras, Elizabeth Alford, Maite Blázquez y Conchi, creo, también, que no han podido estar, porque además tenían compromisos en este braserillo, o sea, les ha coincidido. Bueno, yo tengo que decir que una cosa efectivamente es la violencia de género y otra cosa muy diferente es la igualdad. Y hemos avanzado, sí, en normativa, pero en realidad no hemos avanzado en igualdad. Lo que hemos hecho realmente es favorecer a un sexo con respecto a otro. Y quizás se haya hecho por eso de la discriminación positiva. Yo estoy de acuerdo, hay sectores en que no hay igualdad, sí. Yo no he visto todavía ninguna mujer peón de albañil. No he visto ninguna mujer todavía. Pero es que eso, cuando se llega a un punto de igualdad... No he visto todavía a ninguna mujer recogiendo una caja de cambios de un coche. Pero trabajar en el campo también, ¿no? Sí, pero que no llega a sectores. Y no veo a muchas mujeres haciendo ese trabajo que realmente se requiere hacer. Eso también es igualdad, pero resulta que es que solo la igualdad va dirigida a un sentido. Pero es más, sectores más duros que físicamente... Incluso hay problemas cuando hay... Por ejemplo, oposiciones para bomberos... Hacemos una estadística de por qué hay pruebas diferentes para mujeres y para hombres, para una plaza, por ejemplo, a lo mejor de bombero, no lo sé. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Dónde está esa igualdad? No, y no se trata de discriminación positiva. Yo quiero tener los mismos derechos que los demás. La verdadera igualdad no se constituye con normas que favorecen a unos y a otros. Se construye con leyes justas. En este país no va habiendo leyes justas en este sentido. Yo, vamos a ver, por alusiones a Jesús, el desenfocar el debate no es una cuestión ni mía ni de ese constructo del que tú hablas, me da la sensación. Mi sensación es que el desenfocar ese debate ha venido más por las políticas que se han venido haciendo durante algunos años por lo que ya son ex miembros del gobierno, que lo que han pretendido ha sido utilizar ese discurso. O sea, yo tengo una imagen que yo aprendí en la época universitaria, una imagen americana, y se ve a 3 personas distintas ante una misma valla. Entonces, una tiene una caja, otra tiene 2 cajas, otra tiene 3 cajas. Pero como la de una caja es la más bajita, la de 2 la media, 3 la alta, una ve todo lo que hay, otra ve un poco y otra no ve nada. Equality or equality. Y eso es igualdad. Equidad es a cada cual lo suyo. Un concepto de equidad o un sistema de equidad me parece perfecto, pero... y te lo digo porque en mi práctica profesional también me ha ocurrido. O sea, yo he visto cómo se presume continuamente, como abogado se presume continuamente de la culpabilidad de los hombres, porque además se ha creado la tendencia a presumir
A mí, por hombre, no me ha pasado nunca, pero sí conozco casos, a mí misma mi persona, pero sí conozco casos en los que se ha presumido o los que se ha dicho, es que por ser hombre ya eres malo. No, vamos a ver, es que no va ni de eso ni de lo contrario. O sea, el desenfoque no es nuestro, es de lo que ha querido irradiarnos en algunos momentos una política educativa absolutamente contraria a lo que debe ser la verdadera igualdad. En esta semana, la mayoría de los medios de comunicación, el eco de la calle, la opinión pública, sobre todo en este año, ha puesto el foco en el 8M, en ese relato de la izquierda que se está incluso desmoronando. Al igual que se está discutiendo mucho al feminismo de lucha, que no denunció a sus líderes. Ahí tenemos al PSOE, Sumar, Podemos, están siendo en esta Semana de la Mujer muy cuestionados por lo que está ocurriendo en sus filas. Juan Carlos de la Llave se está denunciando que conocían prácticas machistas, me refiero a las lideresas de Podemos, contra la mujer, que tanto denuncia, que tanto han denunciado y que se han tapado. Obviamente por réditos electorales, pero hay bastantes casos, como el archiconocido y todos los días cuestionado también de Ábalos, el Tito Berni, el tema de Rejón, de Monedero. No sé, llega la izquierda en un momento a este 8M complicado, ¿no? Un momento complicado. Yo me pregunto cuántas pancartas pondrán este 8M. Habrá 3, por lo menos. Una del PSOE, otra de Sumar, otra de Podemos. Y divididos. Y divididos, porque ese feminismo que defendía el tradicional el Partido Socialista no tiene nada que ver con lo que, como bien ha dicho José María San Román, al pactar unos gobiernos con Podemos en la antigua legislatura, pues el PSOE tuvo que hacer cosas que a lo mejor no hubiese hecho nunca. Pero yo creo que todas estas políticas que se venían haciendo ahora, con estas actuaciones de los propios partidos que nos han legislado, como son Podemos y Sumar, se van a volver en su contra, y va a volver a que la realidad sea que la igualdad tiene que ser la que tiene que ser, y que lo que no se puede es, con esa hipocresía ahora, no cumplir con lo que tú has legislado, y fomentar el que se tenga que denunciar todo, y ahora de repente yo no denuncio, porque me influye a mí y me puede provocar un mal político a la hora de... Entonces, eso es algo que yo creo que al final todo va a llegar a su cauce, y al final la igualdad tiene que existir. Y el mercado es el que pone luego a las personas en un puesto de trabajo o en otro, dependiendo de su cualificación y no de su género o sexo. ¿Ha cambiado, Jesús Fuentes Lázaro, la percepción política, la imagen de la izquierda en la ciudadanía después de los casos que acabo de comentar, que salpican a partidos que enarbolan además todavía la bandera del feminismo como Podemos, como Sumar o el propio PSOE? ¿Crees que ha cambiado? No, yo creo que no, vamos, a mí me parece que esto que tú estás citando, los nombres que estás citando, son simples anécdotas que ocurren en cualquier otro colectivo. Pero es que han sido Pero líderes... eso no toca al movimiento. Otra cosa es si estamos de acuerdo en cómo, sí, se está de acuerdo en cómo debe entenderse la lucha por la igualdad de la mujer, que ahí puede haber matices y discrepancias, pero los matices y las discrepancias no van en contra de la misma idea de igualdad, al contrario, lo que hacen es enriquecerla desde mi punto de vista. Entonces, estas historias son, bueno, para la prensa del corazón, para la prensa del debate, del escándalo, pues vale, bien, pero eso no afecta en absoluto. Jesús, si el caso se Rejón, Monedero y Ábalos están todos los días en los medios de comunicación, y creo que los telediarios no son prensa de corazón. Justo me lo están diciendo, porque dan juego informativo. No, es que son... Rejón, número 1 de Sumar. Sí, bueno, pero Monedero, ideólogo de Podemos, ahí es nada. Y fundador. Y el señor Ábalos, número 2 del Partido Socialista. Si a mí me parece bien todo eso, como si pues estuviera... Pues a ellos no les parecerá muy bien. No, a ellos no, pero que salga, que sea noticia y que esté en los periódicos, eso es una anécdota de lo que realmente estamos discutiendo. Aquí lo que tenemos que tener claro es los elementos profundos que informan un movimiento y una forma de comportarse en la sociedad. Y luego habrá discrepancias e incluso habrá gente, no quiero decir heréticos, pero sí gente que se sale de las normas. Hemos visto que tampoco conviene convertirlo esto en religión. No, hemos visto que en las manifestaciones del 8M siempre ha aparecido tema de violencia de género, el color morado, en la ley del solo sí es sí. Otra de las reformas de los logros, según Podemos, fueron esas leyes, ¿no? Leyes de género, la ley del solo sí es sí,
pero ojo, Montesino, las plataformas feministas, colectivos también LGTB, etcétera, han criticado duramente esas leyes, que no han favorecido precisamente a la mujer, ¿no? Bueno, no han legislado bien. Esa es la cuestión, ¿no? Si no han legislado bien, porque al final resulta que, bueno, que condenados pueden rebajar su pena por esa ley del sí solo sí, es evidente que lo que deberían de haber hecho es cambiarla, pero no lo han hecho al final, ¿no? Pero yo también quiero decir algo, y creo que estará de acuerdo conmigo San Román. Todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario, y si el señor Monedero o Errejón son culpables deberán pagar por ello. Pero eso no debe de afectar a ningún tipo de movimiento en su conjunto, y estoy de acuerdo con Jesús en eso. Si alguien quiere seguir en la defensa de ese movimiento feminista, puede hacerlo y debe hacerlo, porque haya un dirigente de los que están arriba que hayan sido corruptos en ese sentido, pues hay que quitarlos de ahí. Bueno, ¿no? machistas. Claro, machistas, Más que sí. corruptos. No, corruptos corruptos en ese sentido, quiero decir, no me refiero al corrupto en el sentido político, ¿no? Esto es como el famoso, ha habido, por ejemplo, en cuestiones políticas, corrupción de determinado partido, M. Rajoy, ¿no? Si eso es así, no por ello tiene que desaparecer un partido, habrá que suprimir a esa persona si es esa persona la que dicen que es, ¿no? No, entonces, si estos dos señores son lo que son, tendrán que echarles de ahí, tendrán que cumplir penas si son condenados a algo, pero el movimiento debe de seguir como está, si es un movimiento aceptable. Vamos avanzando. Sí, pero vamos a ver, hay una cosa que es cierta, son anécdotas, pues bueno, son anécdotas y no, porque al final también pero digo por lo que también ha dicho Jesús, escriben la historia de un partido y escriben la historia de una persona, entonces solo anécdota es una palabra un poco, para mí un poco ligera, por la gravedad de los presuntos hechos. Ahora bien, yo aquí veo un problema, vamos a ver, que no cambia el movimiento, de acuerdo, o sea, el movimiento sigue, va a seguir y debe seguir. O sea, además, lo que ha dicho Juan Carlos es una cosa que tiene muchísima razón, o sea, mientras no dividamos igualdad de violencia y mientras haya una mujer muerta, vamos a seguir fracasando. La cuestión para mí es otra, y es que, vamos a ver, si resulta que se han incoado diligencias penales por ese tipo de delito y esa persona ha cometido esos hechos en el ámbito de un partido, lo que yo todavía no entiendo es, primero, por qué el propio partido, aunque el PSOE sí lo ha hecho, aunque por otras razones, no los ha, por lo menos, suspendido de militancia, lo primero. Y segundo, ¿dónde están en estos días las manifestaciones, los enfados y los cabreos de las bases de esos partidos que vayan que sean sus líderes? Y si resultan inocentes al final, habrán penado y purgado una pena que no es la suya. No, pero yo estoy hablando de que si hay que suspenderlo de militancia. Suspender de militancia, eso significa que al final, si una persona es inocente, ya le has puesto un estigma para toda su vida. Se le publica la sentencia y se le devuelve a su sitio. Sí, pero esa persona ya no has echado, la has suspendido de militancia. ¿Volvió Can a su sitio? ¿Volvió? Camps. Francisco Camps, por claro. 5 trajes, supuestamente, que al final no se demostró nada, pero el estigma le tuvo. Pero al final acabó donde acabó. Pero la sentencia está ahí. Juan Carlos. Sí, pero ya no ha vuelto a ser políticamente nada. Un momentito, pero la cuestión es, vamos a ver, perdona, pero es que la cuestión es, hay que dar ejemplo de lo que se está haciendo. Yo creo que sí. Vamos a ver, si hay unas diligencias penales, una persona con unas diligencias penales es inocente hasta que se muestre lo contrario. Pero ahora hay que tomar alguna determinada medida, por lo menos para terminar, para dejar terminar el procedimiento. Y segundo, que el partido, que sus bases, que su gente se queje. Oiga, queremos saber la verdad. Un momentito. Queremos saber la verdad. Un comentario breve que querías hacer, Juan Carlos. El tema es que estos partidos han puesto el listón muy bajo. Y entonces ahora, a poquito que te saltes, pues porque estos mismos partidos, a otras personas de otros partidos que simplemente por el hecho de ser candidato a diputado, por ejemplo, eran inocentes. Y haber tenido en una sentencia de divorcio una orden de alejamiento parcial, se les ha pedido que desaparezcan de la candidatura, que desaparezcan del partido. No se puede criminalizar, perdón, no se puede criminalizar generalmente. Han empezado ellos. Montesino, un momentito, por favor, que termino ya con un tema porque nos vamos a otro bloque. El otro día una jurista aquí en este mismo programa, aquí sentado donde está Juan Carlos de la Llave, Maite Blázquez, hablando también de este asunto, decía que muchas personas que ella también incluso ha defendido, a ti te ha pasado José María, supongo, muchos hombres han dormido en el calabozo y eran inocentes. Sí, por supuesto. Según está la ley, es así. Sí, y han dormido en el calabozo. Es así. Estos políticos todavía no. El gobierno sigue buscando la fórmula, este es un tema profundo, para abolir la prostitución. El Ministerio de Igualdad, pues plantea abolir esta práctica mientras, permíteme Jesús, que vuelva a recordar
que se sigue señalando a algunos miembros de ese gobierno por su presunta utilización de la prostitución, ¿no? Por su presunta utilización de la prostitución. Esto es muy complejo. Además, yo creo que, aunque el Ministerio quiera, habría que contar también con el feminismo de este país, que a lo mejor tienen otras soluciones. Aunque la solución, ¿qué crees que, bueno, qué fruto dará? El tema de la prostitución es tan complejo como el propio feminismo, ¿eh? Y la prueba es los comportamientos que hay en otros países que han intentado y que lo han hecho, que han legislado sobre la prostitución. Luego, en esto hay posicionamientos. Habrá gente que tolere la prostitución y habrá otros que entenderán que la prostitución es una forma de esclavitud. Y las formas de esclavitud no pueden mantenerse de ninguna manera. Por mucho que se justifique en la historia, en el oficio más antiguo del mundo y todas esas historias retóricas que nos hemos inventado los humanos para justificar lo injustificable. Claro. Pero lo que hay que hacer es legislar y, desde mi punto de vista, prohibir y castigar no a la víctima, sino al que usa de la prostitución. Al putero. Claro, no quería decirlo así de forma tan grosera, sí, ¿no? Pero al que hace uso, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues ya tenemos otro elemento más en ese proceso colectivo de buscar la igualdad de todos ante los hechos diarios de la sociedad. 30 segundos para cada uno de los tres. Decía Juan Carlos antes, Montesinos, del tema de que hay cierta contradicción, ¿no? Cierta hipocresía total en los partidos, cuando ahora desde el Ministerio de Igualdad o desde el Gobierno se quiere volver a lanzar el asunto de la abolición de la prostitución, ¿no? Yo creo que este es un tema que recurrentemente, sobre todo el Partido Socialista, lo saca, porque yo no sé si el otro lado del gobierno está tan por la labor de prohibir la prostitución, no lo sé. ¿Cuál lado del gobierno? Podemos, y Sumar, yo no lo sé. Entonces, pero es cuando menos curioso que un partido salpicado con casos... Es curioso. Porque ha dicho Ábalos, ha dicho Tito Berni, o sea, que Sumar y Podemos, claro. El tema de los ERES, siempre hay esta corrupción, además, mezclada con prostitución. Y el Partido Socialista, la realidad está ahí, es especialista en ello. Montesino. Yo no sé si habrá que prohibirlo o no, lo que sí sé es que hay que legislar. Y mientras eso no se lleve a cabo, estaremos en un limbo y habrá gente que esto lo tenga por necesidad y habrá otros que esto lo tengan por negocio. Y al final lo que se hace no es promover la justicia, sino que aquellos que tienen dinero, pues podemos decir que se encontrarán en una situación de privilegio y de impunidad total y absoluta. Yo lo que digo es que no puede legislar, no puede vigilar al vigilante ni cazar al cazador la gente que está promoviendo ocultamente una forma de esclavitud. Juan Carlos, el economista de la mesa, nos vamos a publicidad, regresamos enseguida, no se vayan porque es muy interesante, vamos a hablar de perras, del dinerito, de lo que... a ti te llaman y te dicen, oye, te voy a perdonar la hipoteca, los 15 años de hipoteca te los perdono. Por la mitad. ¿Y eso qué harías? ¿Lo cogerías o si mirarías la letra fuese pequeña? Realmente que me lo perdona y que no me lo van a pedir, bueno. Pero otra cosa es esto que se está haciendo, como este cambio de cromos, bueno, que lo llaman condonación, pero ahora leeremos lo que es una condonación. Enseguida vamos a hablar de otra de las cuestiones de calado, ese acuerdo del gobierno con Esquerra Republicana de Cataluña, el partido independentista, que ha cerrado la condonación de más de 82.000 millones de deuda a las comunidades autónomas. Obviamente los de Junqueras pues han ido a su libro, que es perdonar la deuda de 17.000 millones de euros a Cataluña. Y claro, pues Pedro Sánchez ha tenido que abrir la espita y ha tenido que decir, oye, vamos, café para todos, ¿no? Y ahí está el Partido Popular en contra. Y entre medias otro acuerdo también de esta semana. Las fronteras de Cataluña también para la Generalitat de Cataluña. Y las políticas de migración. Vamos a ver si va a ser una cogestión enseguida aquí, en el Braserillo. Les decía que otro de los asuntos, de las cuestiones de bastante calado, es el acuerdo del Gobierno de España con Esquerra Republicana de Cataluña, el partido independentista, que ha cerrado la condonación de más de 82.000 millones de deuda a las comunidades autónomas. Obviamente, antes les decía también que los de Junqueras han ido a su libro, que perdonarán la deuda de 17.000 millones
de euros a Cataluña. Pero claro, hay que abrir el pastel y otras regiones como Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid serían incluso las más beneficiadas. A ver, Fuentes Lázaro, ¿es razonable perdonar la deuda a las comunidades autónomas? Pues tan razonable como perdonar la deuda a los bancos, por ejemplo, o en otras épocas a los ayuntamientos, tan razonable como eso. El tema es... ¿Pero a qué precio? ¿Cuál es el precio? Pues ese es el que nos preguntamos mucho. Pero yo no sé cuál es el precio. Porque el precio del acuerdo sí que le sabemos. Lo que hay es una cosa, es decir, las comunidades autónomas, por un sistema poco eficiente, poco ágil, se tienen que ir endeudando necesariamente. Esas deudas se van acumulando y en un momento determinado alguien tiene que hacer frente a ella, porque lo que no somos capaces es de enfrentarnos con un modelo de financiación que garantice durante un determinado periodo de tiempo la suficiencia de los recursos de cada comunidad autónoma. Entonces, esto, desde mi punto de vista, no es ni más ni menos que una especie de, apósito para un problema real, que es los déficits que tienen las comunidades autónomas para atender los servicios que tienen transferidos. Ha tocado un tema, Jesús Fuentes, la financiación autonómica, cuidado. Claro, es que ese es el problema. Ese es el ese es el problema que llevamos teniendo desde que se creó el modelo autonómico, que no somos capaces de resolver. ¿Desde que usted, don Jesús, fue presidente de Castilla-La Mancha? En esa época no había deudas, no había presupuesto en esa época. Eso fue después. Bueno, a ver, el de las perras que está aquí. Nuestro economista de cabecera. Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, Jesús da su argumento, ¿vale? Muy respetable. Son 11 las comunidades autónomas del PP, ¿no? Están en contra de este acuerdo de condonación de deuda entre el gobierno y los independentistas porque expresaban que no ha sido, es que además dejaron plantada a la ministra de Hacienda, que no ha sido la forma de proceder a aprobar asuntos tan importantes y ser comparsa. Sánchez ya ha dicho que el PP se sumará a esta quita. O sea, está convencido que el Partido Popular y Feijóo se van a sumar a esta quita porque como dice Jesús Fuentes Lázaro, les beneficia a todas las comunidades. A ver, ¿cómo ves todo esto que ha ocurrido, que parte de un acuerdo de gobierno para mantener a Pedro Sánchez? A ver, precisamente. La primera premisa es esa. Esto viene porque dentro del acuerdo de gobierno con Esquerra Republicana y Junts, pues está la condonación de la deuda. Pero mal llamada condonación, porque aquí, para que uno te condone una deuda, tu acreedor debe perdonártela íntegramente. Aquí lo que hacemos es un pase de que el deudor sea la comunidad autónoma a que sea el Estado. ¿Qué pasa? Hay, en este cuadro se puede ver muy bien, de las 17 comunidades, Quieto ahí. Después de la condonación, solo 5 ven reducida su deuda media por habitante, mientras que 12 la ven aumentada. Estos dos últimos que se ven aquí abajo son, además, País Vasco y Navarra, que ya han dicho rápidamente que qué pasa de lo suyo. Entonces, aquí estamos hablando de un pequeño juego de trileros, que esta deuda yo te la paso a ti y tal, y hago, al final la reparto entre la deuda estatal, la incluyo dentro de la deuda estatal. La deuda no va a desaparecer. Como bien ha dicho Jesús, la clave de todo esto es el sistema de financiación autonómico, que desde el año 2014 está caducado. Y esto no va a solucionar el problema ya son más de 10 años, esto no va a solucionar ese nada. Problema de fondo de, sí que es cierto que España autonómica, como país tiene más ventaja o más facilidad de renegociar esa deuda, porque lo único que se hace es ir renegociando, porque hay comunidades que no se pueden ni presentar, como Cataluña, a solicitar que algún inversor extranjero compre su deuda. ¿De todos estos quién es los que tiene más deuda de todas las comunidades? Pues la que más tiene es Cataluña. Es decir, que han hecho peor los deberes o han tenido peores gestores. Cataluña, Andalucía, sí. País, Comunidad Valenciana. Sí, pero la Comunidad de Madrid hay que tener claro que esta deuda viene a la gran mayoría de la deuda que se formó por el FLA, el famoso Fondo de Liquidez Autonómica, en la crisis de los años 2010-12, donde Zapatero pues creó ese fondo para que, y que luego Rajoy siguió manteniéndolo, para que renegociara esa deuda. Pero en este cuadro también que hemos enseñado, la comunidad autónoma que más sube su deuda pública por habitante es Castilla-La Mancha, por ejemplo, con lo cual es un caso claro de que los números no están bien. Hay que buscar un nuevo sistema de financiación. ¿Y esto es solidario con todo el mundo? No es solidario. ¿Beneficia más a Cataluña que al resto de...? A la que más beneficia es Andalucía. En volumen de deuda,
y de repercusión de cantidad que va a ser condonada. Pero es cierto que de toda la deuda que se va a condonar, o mal llamar condonar, entre Cataluña y Andalucía se van a llevar el 40% de esa deuda. A ver qué opina Montesinos. Bueno, pues, como dice Juan Carlos, yo tomo unas notas y vamos a ver, las autonomías del PP están en contra, pero lo van a aceptar, entre otras cosas porque Andalucía es la mayor beneficiada, ¿verdad? Entonces, esto a mí me lleva a plantearme una pregunta. ¿Son necesarias las autonomías como tal y como las están establecidas hoy día? Evidentemente, las autonomías son agencias de colocación de empleo del PSOE y del PP, sin más. ¿Las eliminaría usted? Tal y como están concebidas, de sí. Vox, ¿no? No, pero yo tal y como están concebidas, yo esto lo eliminaría. Bueno, Vox también está en las autonomías. Vox era un partido que no entendía de las autonomías, que quería eliminar las autonomías y resulta que, bueno, pues que ahora las autonomías son muy necesarias, según yo, ¿no? Pero claro, ¿cuál es el precio que pagan? También hemos hablado de cuál es el precio que pagan y esto me lo hemos visto como una especie de chantaje, pero yo os voy a recordar unos datos. Quien primero cedió el 15% de la IRPF en las comunidades autónomas fue Felipe González. Aznar amplió ese IRPF del 15 al 30. Y no solo eso, las transferencias de tráfico las transfirió Aznar. Y todo esto lo hizo porque necesitaba esos votos de convergencia para ser investido presidente. Esto fue el pacto del Majestic. En el famoso cupo vasco, yo creo recordar que entre 2007 y 2016... el cupo vasco que tenía que aportar al Estado creo que eran 1.600 millones y al final solo acabaron aportando 200. ¿Por qué? Porque Rajoy necesitaba esos apoyos del PNV, ¿verdad? Entonces, claro, si esto no es nuevo, esto lo estamos viendo, lo que no podemos ahora decir es que es chantaje. El chantaje se está produciendo en este régimen del 78 desde que hay democracia. ¿Pero por qué? Por un sistema perverso de ley electoral, un sistema muy perverso, que al final lo que hace es que un hombre no sea un voto, y que al final se primen los votos que están agrupados en determinados territorios o provincias. ¿Y esto por qué es así? Y termino con esto. Porque a los señores del PP y del PSOE les interesó en su día tener cierta muletilla para cuando llegara la ocasión. Lo utilizó Felipe González. A los padres de la Constitución también. Efectivamente, lo utilizó Felipe González cuando necesitó los votos de convergencia y lo volvió a utilizar a Aznar cuando necesitó sus votos. Os voy a invitar a Jesús Fuente Lázaro y a ti, Montesinos, al monográfico que vamos a hacer sobre eso de la ley electoral, porque hay mucha gente que dice que habrá que cambiar la ley, todo parte de los padres de la Constitución, para no dejar aislados a los partidos nacionalistas. Si muchos de esos padres de la Constitución levantaran la cabeza y vieran lo radicalizados en lo que se han convertido, que ahora mismo están haciendo además, pero no solo eso, y yo puedo poner un ejemplo que le voy a poner. Eso lo piensa mucha gente. Voy a poner un ejemplo que le voy a poner por la izquierda, porque nadie me puede tildar. Pero no habrá un cambio de ley electoral porque si quitamos los votos a los partidos nacionalistas, irán esos votos a Podemos, a Sumar o a Vox, y al PP y al PSOE pues tendrán que pactar con ellos y no les interesa, ¿no? También, pero yo voy a poner un ejemplo y voy a terminar. Muy breve, por favor, que tiene que hablar más gente. Yo recuerdo unas elecciones en que Izquierda Unida, nadie me puede tildar de que estoy para un lado o para otro, porque suelo repartir. Con 900.000 votos sacó 2 diputados, uno por Madrid y otro por Barcelona. Y sin embargo, Convergencia y Unión, con 700.000 sacó 13 diputados. ¿Dónde está la justicia? Sabe mucho también vas a poder opinar ahora de la ley electoral, aunque ese es un monográfico. A ver, San Román, condonación de deuda a las comunidades autónomas, pacto de Esquerra Republicana con el PSOE, con el Gobierno y café para todos. Bueno, eso, no, café para todos no. Bueno, para vamos a ver, lo primero, repartir la deuda. Café gratis. Para algunos. Para algunos. Pero vamos a ver, es que repartir la deuda como pretenden hacerlo, y además con los datos que ha dado Juan Carlos, por ejemplo, lo que demuestra es repartir el sobresaliente entre los suspensos. O sea, lo que están haciendo es hacer la de Setién. O sea, aquí Sánchez es el nuevo Setién en este sentido. ¿Dónde pone el Evangelio que quiere a todos los hijos por igual? Decía Setién. Pues aquí, ¿dónde pone la Constitución que quiere a todos los españoles por igual? O sea, aquí hay España de primera y de segunda que vamos a sufrir un pago político solo y exclusivamente por prolongar la situación en Moncloa. Y eso nos va a costar a los castellano-manchegos y nos va a costar a otras muchas comunidades autónomas. El problema... A los riojanos, claro, pero el problema es que... No, yo hablo, por ejemplo, de donde yo soy. Vale. Pero, por ejemplo, yo la pregunta que me hago es ¿por qué las comunidades autónomas que de verdad están en contra, y con razón,
¿cómo todavía no se les ha ocurrido hacer una política publicitaria de decir, señores, a cada toledano, a cada madrileño, a cada lo que sea, le va a costar tanto? San Román, pero ¿por qué nos quejamos ahora y no nos quejamos que esto lleva sucediendo desde los tiempos de Felipe González? Pero es que yo no había nacido, por eso no me quejaba. Sí, pero nos podemos quejar, porque yo tampoco nací cuando los Reyes Católicos, pero sin embargo conozco cierta historia de los Reyes Católicos, ¿no? Claro, claro. Entonces, lo que no puede ser es que esto sucede desde los tiempos de Felipe González, pasó con Aznar, ha seguido pasando con Rajoy y seguirá pasando, y solo nos quejamos ahora. Pero de verdad que solo lo estamos viendo ahora. Escucha, de que acuerdo. esto está pasando Sí, desde el 90 y, no sé, 96. Pero Creo la que fue el gran 93. irregularidad es el ¿no? sistema de financiación. Sí, sí, pero, Claro, pero que ha aunque sí sea, producido pero estos estamos hablando de excesos un de deuda. chantaje que se hace siempre al Estado español. Si se llegó hasta crear Euskaltel para acabar con el monopolio de Telefónica, porque así se lo exigió el PNV a Mariano Hombre, Rajoy. lo que dice Montesino es cierto, es lo que está en la calle, es decir, se habla de un chantaje que estamos viendo con indulto, con amnistía, con ahora, con lo que vamos a hablar ahora Ya, de la pero vamos a frontera. ver, Ya sí. Jesús, pero... Es que no son chantajes, es que Ya, nos empeñamos... ponle otro sinónimo. Nos No, empeñamos, es un no, acuerdo Montesino político. se está demostrando a través de la Ahora te historia dejo, cómo San se Román. comporta. Yo estoy y hablando cómo de nos las estamos negociaciones, entre comillas, Claro, Jesús. que están pero eso no son sucediendo chantajes. desde el primer día. Y bueno, a lo mejor la democracia es que consiste en eso, en llegar a acuerdos, ¿no? Montesino, Con esta por ley electoral, supuesto. sí. Espera un momentito, Jesús, a ver, sobre lo que estaban comentando ahora mismo. No sé ¿Tiene si es culpa la sobre ley la de... necesidad de llegar a acuerdos. la culpa que es- electoral, el chantaje, todo esto? A ver. No, vamos a ver. Partimos de la base de que la democracia es un modo de gobierno por el que todos participan en consecuencia y que llegar a acuerdos, ¿sí o no? Sí, hay que llegar a acuerdos. Ese es el modelo autonómico. Ese es el modelo Claro, autonómico. llegar a acuerdos. Luego, el modelo autonómico lo que tiene que hacer es desarrollarse adecuadamente. Y se desarrolla con las competencias que les transfieren, pero también con los recursos que le transfieren. Consecuencia, si se produce en algún momento un desajuste entre los recursos que se transfieren para hacer frente a los servicios públicos y la propia demanda de los servicios públicos, que es lo que le ocurre a las comunidades autónomas, en algún momento alguien tiene que tomar una decisión. O creamos un modelo de financiación que nos sirva o que haya que revisar periódicamente, pero de manera ágil. ¿Cuál es el no de adecuado? manera, En líneas generales. Llevamos A ver. ya 20 años casi 21 años. sin revisar el modelo de financiación de las comunidades autónomas. Entonces, esto lo que viene es que Cataluña lo ha dicho. Bueno, pues ¿y Claro, qué? y ellos- ¿Y qué? ellos van a lo suyo, qué? y es respetable. Pero Es muy respetable el problema que ellos es que defiendan Cataluña su nos modelo. adelanta a veces en propuestas que a los demás nos parecen anti Sí. españolas, esta por propuesta decirlo ha de sido muy alguna fácil, forma. que es pedir que me condonen la deuda. Esta propuesta de Cataluña es muy fácil. Condóname la deuda. Es que Junts pide hasta el 100% de la condonación. Yo sé Eso que no me parece la el condonación de sistema la deuda de tampoco. los Solidario. ayuntamientos Me parece que se solidario. hizo, me parece, en el año 2000. Era El mismo problema proceso. es que esos pactos de Estado tan grandes que hemos dicho que siempre tienen que tener los dos grandes partidos políticos en la situación que hay ahora mismo en España no se pueden dar, y esto es fundamental. Por eso llevamos desde el año 14 sin nada. ¿Por qué? Porque no ha habido un gobierno estable. Montesinos te demuestra que se llega a ese acuerdo por la vía de los hechos. Es decir, cuando se necesitan los votos... Ahí está. Sí. No, esto Vale, conlleva se que a llega lo a un mejor... acuerdo. Consecuencia de la ley electoral. Esto sobre el papel puede estar muy bien, pero al final tú lo que piensas realmente es que políticamente nosotros somos más torpes que los de arriba. ¿Por qué? Porque tienen partidos nacionalistas o regionalistas o independentistas fuertes que son capaces de No, que negociar la ley con el- electoral permite con el Estado presentarse central, en esa con el sola Estado central. circunscripción. Y la cuestión está en que esto se permite porque está recogido en la Constitución, y es así. Y mientras esto no se cambie, esos partidos que realmente deberían estar Pero el PP y representados PSOE en el Senado, no van a cambiar la ley electoral. porque no les interesa, no quieren hacerlo. No, no porque quieren por la hacerlo. Porque ley esos van- votos, vamos a recordarlo, porque ¿dónde la van ley esos se- votos de los nacionalistas? Si no tuvieran Siempre esa pactan representación. con el PSOE o con el PP. ¿Quién se atreve a Siempre, cambiar la ley siempre. electoral? Pues porque no quieren, Buena no, pregunta. se pueden, San Román. se pueden atrever, lo que pasa es que no Una quieren cambiarla conclusión. por Venga, intereses. que este es un tema muy interesante, pero tenemos que ir a otro, Sí. que tiene que ver con Cataluña. Sí, Venga. termino que antes al final me ha cogido José María Montesino. Vamos a ver, vuelvo a lo mismo. O sea, repartir deuda, vale, que es una propuesta que ha hecho los de arriba antes que los de abajo, vale. Ellos, como tú has dicho, José María, tienen partidos nacionalistas que pueden apretar más fuerte. Democracia, llegar a acuerdos, de acuerdo, pero es llegar a acuerdos con todos. Y sobre todo acuerdos que no sean totalmente lesivos al resto. Tú sabes que eso no es así, Pero Debe serlo, pero no lo es. debe serlo. Y si no, entonces, no, y si no, si En de el verdad... País de las Maravillas sería así, pero No, pero, no es así. entonces, si de verdad estas personas, es que si ahora vamos a justificar que los afanes catalanes, que todos sabemos cuál es el fondo que llevan,
por mucho que la forma sea muy bonita, si vamos a justificarlo como que van a ser al final los que promuevan salvar el modelo autonómico, pues entonces me parece que hacemos un pan con dos tortas. Vamos a ver, Juan Carlos, lo que hablaba Jesús Fuente Lázaro, en el fondo está la financiación autonómica, para que la gente que nos ve en cualquier punto de España ahora mismo, para su pueblo, para su barrio, para su calle, para su plaza, ¿qué es la financiación autonómica adecuada? ¿Cómo debería ser esa financiación autonómica adecuada que llegue a los ciudadanos? Que eso es lo importante. Bueno, pues, ¿Y qué debería ocurrir para ponerse, para que esos acuerdos... ¿Cómo encajar esa transferencia de recaudación, que ahora mismo está al 50%, por ejemplo, el IRPF entre comunidad autónoma y Estado, pero el IVA, por ejemplo, no, le recauda todo el Estado, impuestos sociales lo recauda todo el Estado, excepto los sitios forales? Pues es que tendríamos que incluir varios criterios. No es lo mismo en una comunidad como Castilla y León, tan diseminada, y con pueblos tan pequeños como la Comunidad de Madrid, que está concentrada. Entonces, si vamos a la población, discriminamos las zonas rurales. O sea, es complicado por eso, pero para eso pagamos a nuestros políticos, para que nos den esta solución, y no podemos estar 11 años con una financiación caducada. Claro, es que nuestra sanidad, son nuestros transportes, te lo voy a decir, eso, son nuestra infraestructura. Lo están diciendo de forma sencillita. Claro, es que quiero que lo entienda la gente. Hablamos de muchas cosas, pero... que cada comunidad autónoma preste unos servicios públicos de calidad a todos por igual. Esa es la todos por igual. A todos por igual. Y las mismas carreteras, las la mismas misma sanidad, carreteras, los mismos hospitales, los mismos profesionales, los trenes, los mismos trenes, todo lo que quiera, pero que sea por igual. Eso es. Lo que ocurre es que Extremadura, no somos capaces, pero la respuesta a la financiación adecuada es esa, pero, no hay otra. Jesús, hay comunidades de verdad que están realmente abandonadas, muy abandonadas por el Estado. Por ejemplo, me estoy acordando de Extremadura, ¿no? Que nos ve la gente de Extremadura ahora mismo y dirá, es que estamos abandonados y retrasados con, por ejemplo, el tema del AVE, ¿no? Y hay otras por ejemplo, Comunidad Valenciana, pues necesita a lo mejor estas infraestructuras necesarias para que no pase lo de la Dana, o en Andalucía, no sé, cuestiones políticas de empleo. Eso es la financiación autonómica, pero no se ponen de acuerdo, es que Montesino. Eso se llama poder de negociación, y quien tiene poder de negociación son los que están representados en un parlamento, como son los catalanes y los vascos. Y nosotros no tenemos poder de negociación. Bueno, nosotros, entonces, las demás comunidades. Bueno, yo lo que estoy hablando aquí, que están sometidos al jefe del partido. Y ya sabes que quien se mueve no sale en la foto. No hay listas abiertas y eso va a seguir así de por vida. Pues a lo mejor hay que probar a desmantelar este estado de las autonomías. autonomías. He hablado antes, e intentar Juan Carlos, montarle nuevo. del régimen del 78. No, el régimen si me parece lo ha entendido, mucho, el régimen. Si alguien el Estado autonómico, régimen, a lo mejor habría que discutirlo, pero el régimen del 78... Es un régimen del 78 en el cual, pues el sistema político que hay, y acabo con esto, tú no representas a la circunscripción por la que te presentas, sino el jefe que te dice tú de número 1 aquí, y es lo que va a estar. A ver, y si te mueves, la única realidad es que no somos iguales en todas las autonomías, no somos todos. El último acuerdo, cesión, pacto, préstamo, o como queráis llamarlo. Cataluña gestionará el control de sus fronteras para devolver inmigrantes en colaboración con el Estado. El PSOE y Junts, Sánchez y Puigdemont han registrado una proposición de ley para delegar competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña tras reunirse fuera de España, en Suiza, por cierto. Se abren muchos interrogantes con este acuerdo que ha ocurrido esta semana también, que le han pedido también los independentistas, los partidos separatistas. Cataluña podrá expulsar inmigrantes, a ver dónde los envía, dónde los deriva, y los Mossos compartirán el control de la frontera de las fronteras catalanas con la Policía Nacional y la Guardia Civil. También este acuerdo incluye, San Román, incrementar la plantilla de la Policía Autonómica, de los Mossos, y Cataluña expedirá también el NIE, que es el documento de identidad para extranjeros. Todo eso se lo ha pedido Junts y se lo ha dado al Gobierno, de momento. A ver qué pasa. A ver, bueno, esto también es una PNL. Sí, se ha presentado la proposición de ley. Vale. Se pretende hacer una delegación de competencias. Ya sabemos, el 149.1.2 de la Constitución es el que nos dice que las cuestiones en materia de extranjería y fronteras son exclusivas del Estado. ¿El Estado puede delegar determinadas competencias? Sí, con una serie de normas conforme al artículo 150, con una serie de limitaciones. De todas maneras, aquí, primero, fronteras ficticias, y segundo, esta misma semana
hemos visto cómo a la primera reacción de quien nos gobierna desde Suiza, ¿vale? Del nuevo Fernando VII, alguien que gobierna desde fuera de las fronteras, en la sombra, un tal Puigdemont creo que se llama, lo que ha dicho ha sido que reconocer fronteras es reconocer un Estado implícitamente. Explícale a los espectadores por qué dijo el ministro del Interior, Marlaska, que el control de fronteras y los flujos de migración irregular son competencia exclusiva del Gobierno central, y luego también la Pilar Alegría, la portavoz del Gobierno, dijo que las competencias de inmigración son también únicas y exclusivas de la Administración General del Estado. ¿Y por qué ahora ocurre esto? Vamos a ver, las intervenciones efectivamente fueron Pilar Alegría el 16 de enero del año pasado y Fernando Grande Marlaska el 18 de septiembre también del año pasado. Vamos a ver, si hablamos de exclusividad y delegación, la fórmula es legal. ¿Es un error? Probablemente. ¿Es un exceso? Desde luego. ¿Es legal? Es legal. ¿Y las decisiones pero que es las legal tomará? de la delegación, no la cesión ni la transferencia de competencias, salvo que se modifique la Constitución. La cuestión es, ¿cuánto le interesa a España, al resto de España, o al mantener, digamos, el concepto de España, cuánto le interesa esta cuestión? A mí me parece que poco, porque es un precedente muy peligroso que toca no solo fronteras, no solo inmigración y no solo documentación propia del Estado, sino que además toca cuerpos y fuerzas de seguridad. ¿Cuál es tu análisis, Juan Carlos de la Llave? Bueno, yo creo que después de la cesión que ha tenido que hacer el Partido Socialista a Esquerra Republicana con la condonación de deuda, pues Junts ha llamado a la puerta y ha dicho, este se apunta un tanto, yo quiero otro tanto, y el otro tanto es la delegación y control de la inmigración. Fronteras dentro de un país, o sea, hay libertad de movimientos y capitales en toda Europa, y resulta que ahora una región de España va a limitar y va a decidir a la gente que quiere que entre o no entre. Schengen. Esto sí que es una política de ultraderecha, absoluta. No es y nada, un partido progresista, no reformista, compuesto por Partido Socialista y comunistas, van a votar esto. O sea, ya me parece, yo ya me vuelvo loco. Podría incluso abstenerse, no sé, hay un lío bastante gordo porque ha sido esta semana. Y luego está, por un lado acordamos el reparto de menas. Tengo 2 minutos. Y ahora resulta que en Cataluña va a entrar, el que entre, yo le pondré en Zaragoza, en Castellón. Déjame que reparta 2 minutos entre Jesús Fuente Lázaro y Montesino. Primero Jesús, ¿qué opinas? Yo la pregunta que hago es, ¿Cataluña es España? Sí. Vale. A día de hoy. No sabemos por cuánto tiempo. Bueno, pero eso es una hipótesis. Y justo es lo que estamos haciendo. Antes de que se implementen los acuerdos que estamos discutiendo, ya estamos diciendo lo que puede ocurrir, sin saberlo cómo se va a implementar esto. A mí me gustaría que no hiciéramos ciencia ficción, sino que analizáramos los hechos concretos determinados en un proyecto de un país compuesto, complejo y con muchas dificultades para seguir avanzando como país. ¿Os acordáis de los debates sobre la amnistía? Bueno, ayer estaba el rey en Cataluña, Y sin ningún problema. Y visitó por Y primera lo que vez. decíamos de la amnistía, ¿nos lo tendríamos que tragar o no? Bueno, es decir, se ha normalizado. Hubo un proceso, hubo un proceso de normalización de unas relaciones que estaban rotas, donde nos habíamos obligado a poner estado de excepción prácticamente en Cataluña. Y ya no estamos así. Es decir, ¿por qué discutimos sobre lo que puede ser, sobre los futuribles? Montesino, porque el Estado central cede en todo. Muy breve, por Hasta favor. ahora está cediendo en todo. Estamos casi fuera de tiempo en este bloque, que vamos a otra cosa. El tiempo, voy a ser breve. Vamos allá. No pasa. Esto es una propuesta de ley orgánica. Yo tengo que saber cómo se desarrolla esa... Esta propuesta no de ley. No de ley. No de ley. No de ley. Vale. Para evitar informes. Sí, Sí, pero pero yo ¿qué te parece la propuesta? al final... ¿Qué te parece la propuesta que los mozos y tiene que ser aprobada en el Parlamento. Eso va, eso Que va a ser como lo de la Tiene que ser... Montesino, hay que meter más policía autonómica, es decir, más mozos de escuadra, 26.000 más también. Y más También han pedido más. Más furgonetas, más trabajo. Eso lo pagamos diferentes administraciones, no pasa nada, ¿no? Pero como en Castilla-La Mancha también necesitamos más voy al ambulancia. tema. Yo, por lo que tengo entendido,
puede Sí, ser claro. que sea una propuesta de ley orgánica. Como tal, se tiene que aprobar en el Parlamento. Yo no me voy a pronunciar sea proposición o no de ley Venga, o propuesta. en plan titular. No me voy a pronunciar hasta que no lo sepa. Lo que sí tengo claro es que aquí subyace la pugna por la supremacía del independentismo catalán, que es entre Junts y Esquerra Republicana de Cataluña. En cuanto a Puigdemont, señores, hace lo que debe. Enseguida os dejo, nada, un segundito más, pero cuando volvamos de publicidad, aquí en el Braserillo. Recta final de este braserillo, en esta semana en la que la actualidad cambia. Mañana, lo que hoy estamos tratando aquí, hoy con José María San Román, con Juan Carlos de la Llave, con Jesús Fuentes Lázaro y con José María García Montesino, mañana será antiguo. Es que, ¿verdad, Juan Carlos? La actualidad va. Un apunte sobre el tema fronteras Cataluña, nuevo acuerdo de gobierno con independentistas. Sí, es que nos ha quedado un apunte porque quería contestar. Decía Jesús que era la vía de Jesús Fuente, que era la vía de la normalización. Pero yo lo que digo es una cosa. Primero, Estrasburgo, hace una semana o un par de semanas, no recuerdo muy bien cuándo, ha avalado las medidas que entonces aprobó el Tribunal Constitucional. Era cuando, me parece que era el presidente Rejón o Echenique, no, creo que era Echenique, yo creo que decía, termina un juicio y empieza otro por Estrasburgo. Si entendemos normalizar por tratar de crear y lo que he dicho al principio, equidad, me parece muy bien. Vale. Si normalidad es que yo tengo que ir a tomarme un café contigo, pero yo tengo que decir a todo que sí, y tú tienes que decir a todo que vale, a mis síes, ¿qué quieres que te diga? Es que tú juegas con 4 reyes y yo juego con 2 pitos, Pues ahí 2 pitos 7. dejamos la normalidad ahí. Vamos a ver, vamos a abrir fronteras un poquito. Las fronteras de la Unión Europea, aunque Donald Trump es quien está marcando el rumbo del orden mundial. Es es un titular como muy apocalíptico, ¿no? El enfrentamiento y la bronca con Zelensky, el presidente de Ucrania, ha unado a Europa para rearmarse y para rearmar también a Ucrania. Esta semana, y después de la bronca, como digo, del despacho Oval, Trump ha ordenado paralizar toda la ayuda militar a Ucrania, incluso la que ya estaba comprometida o en camino, para, según aseguran en el gobierno de Trump, contribuir a la solución que no es otra que la paz entre Rusia y Ucrania. Juan Carlos de la Llave, ¿qué consecuencias va a tener esta retirada? Porque vamos a hablar de todo lo que está ocurriendo en Europa. Creo que es bastante, ya lo ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Estamos ante una situación muy preocupante, ¿no? Pero empezamos con esas consecuencias que podría tener esa retirada de la ayuda de las armas a Ucrania por parte de Estados Unidos. Yo creo que, como bien has dicho, Trump está moviendo ficha para que el orden mundial cambie. Él quiere hacer un Estados Unidos más fuerte, una nueva realidad, Más hegemónico. para enfrentarse a su gran enemigo, que es China. Y yo creo que él ha visto que es más fácil unirse a Rusia que a Europa. Porque Europa, entre otras cosas, ¿a quién llama? Pero Rusia es fuerte. Que No está, pero quiere ha podido aprovechar. doblegar a Ucrania durante 3 años. Por eso quiere aprovechar. Un ejército con sí, pero norcoreanos está mediocres. La guerra se va a trasladar, la guerra económica, me quiero decir, al Pacífico. Y ahí está Rusia, está China y Estados Unidos. Y yo creo que le es más fácil a Trump que Rusia se venga con él, que una Europa que está, el motor de Europa está en recesión técnica, que es Alemania. No saben a quién llamar, ahora de repente aparece Reino Unido en todo esto. Tendrá asesores de Reagan, Donald Trump, porque Reagan le metió a Gorbachev lo de los escudos antimisiles y desintegró la URSS. Y después de 80 años manteniendo la OTAN, Estados Unidos ha visto que es que Europa no pone un duro para defensa. Bueno. Y entonces es más fácil, porque Rusia está débil realmente. El PIB de Rusia ahora mismo es igual que el PIB de Italia, no nos equivoquemos, lo que pasa es que tiene 150 millones de habitantes. Si Estados Unidos consigue que Rusia se ponga en marcha, claro, 150 millones no son A ver, pocos. Jesús Fuentes Lázaro, un veterano de la política, un veterano del análisis, ¿no? Un buen analista y un buen observador. ¿Estás preocupado? Mucho porque lo que está haciendo Trump es unirse con su antiguo enemigo, que son Rusia. O sea, ahora tendrán que revisar
toda la teoría, todas las películas, toda la historiografía formulada en Estados Unidos contra Rusia, cambiarla, porque ahora de repente somos amigos. Es decir, esto es como 1984, la novela de Orwell, que cambiamos de amigos y de enemigos en función de cómo aparezca el día. Bueno, pues eso es lo que está pasando. Pero ¿qué hay de fondo? Pues de fondo hay que Estados Unidos lo que quiere es que Rusia se haga con Ucrania y que vaya avanzando en la idea que tiene Putin del imperio de los zares, que es lo que quiere recuperar, el imperio de los zares, no ya tanto la antigua Unión Soviética. Paz por territorios. Sino, paz porque el más fuerte es el que más puede. Y estamos aquí ahora en la unión de los dictadores, para que todo el mundo nos obedezca, para que todo el mundo acepte lo que nosotros le proponemos, para que estemos agradecidos. Lo dijeron el otro día en las declaraciones, es que el señor Zelensky tenía que estar agradecido por la generosidad de Estados Unidos, que se le quiere quitar las tierras. Lo de la bronca te tiene malhumorado, ¿no? A mí me tiene muy malhumorado porque el fondo de todo esto es el desmoronamiento de Europa. Y Europa es el último baluarte de los valores de la cultura occidental. Bueno, vamos a hablar del rearme, qué persigue Trump. A ver qué pensáis, Montesino. No, yo lo primero que pienso es que a Zelensky le tendieron una trampa a la Unión Europea y Estados Unidos y cayó en ella. Yo recuerdo todavía el 2014, aquellas algaradas, manifestaciones callejeras violentas donde morían policías y morían manifestantes. En Ucrania, sí, en el 2014. Yo recuerdo todavía a John Kerry cuando... No, estamos hablando, todavía no había surgido ese tema. Estamos hablando cuando John Kerry, en la conferencia de Múnich, recibió a los manifestantes violentos, legitimándoles. Todavía recuerdo a Victoria Nuland, que era la encargada de política exterior de Estados Unidos en época de Obama, para asuntos europeos y euroasiáticos, que ya estaba repartiendo el poder en Ucrania. Yulia Timoshenko sería quien organizara esa vida política en Ucrania. O el triángulo ese de Weimar, ese famoso triángulo entre eran Polonia, Francia y Alemania, sus representantes políticos acudiendo a esas manifestaciones y legitimando todo este proyecto. Le vendieron esa moto de que entraría en la Unión Europea y entraría en la OTAN. Claro, no se percataron que entonces en Rusia no había un borracho como era Boris Yeltsin, sino que había otro señor que ya no iba a consentir más ampliaciones de la OTAN hacia el este, como consistió 3 al menos de ellas, ¿no? Porque tener a Ucrania en la OTAN significa tener los misiles a 5 minutos del Kremlin. No hay posibilidad de respuesta. Eso no lo iban a permitir. Eso está claro, ¿no? Le vendieron esa moto. Y ahora, claro, cuando ya han visto que la guerra... Rusia no va a perder la guerra. Una potencia que tiene armamento nuclear nunca jamás va a perder la guerra. ¿No va ganando la guerra? Sí, la va ganando relativamente. Que puede... Le está costando, ¿eh? Claro, pero es que pero es que y tiene que contar con el armamento está proporcionando un armamento tremendo a Estados Unidos, de lo cual ya se ha cansado. Está cambiando los drones y demás. De lo cual ya se ha cansado. Entonces, esta es la cuestión. ¿Y Trump? Bueno, Trump efectivamente ha dicho que ya está harto de poner dinero y que no va a seguir poniendo dinero. Entonces, bueno, ahora se han sacado este asunto de las tierras raras, pero yo eso lo desconozco relativamente porque el 75% de esas tierras raras creo que están ocupadas por Rusia. San Román, ¿tú también estás preocupado? Hombre, ¿Cómo ves la actitud de Trump en todo esto? A ver. Hombre, yo creo que hay que esperar los primeros efectos. Hombre, es cierto que la política arancelaria va a ocasionar a corto plazo problemas. Ya ha empezado. Empieza en abril, me parece, el 1 de abril. Bueno, pero también hay otros países como Canadá y demás que están contestando también. Claro, la cuestión es que habrá que ver cómo esa política arancelaria, por ejemplo, afecta a nuestra economía como país, y luego también habrá que valorar otras cosas, y es, primero, si tenemos la posibilidad de revertir de alguna manera, como Europa, este órdago, vamos a decir así. Y segundo, habrá que valorar cuando ocurra, cuando ya se empiecen a aplicar certeramente todos los aranceles, todas las políticas que Trump ha ido diciendo en televisión y que iba a ocurrir, pues a lo mejor lo que habrá que plantearse también es que la propia Europa, a ver cómo va a responder. Con sus aranceles. Con sus aranceles
Y sobre todo, si a lo mejor lo que tenemos que empezar a plantearnos ya, ha dicho Jesús muy bien dicho antes, que Europa es la cuna de la cultura occidental, a lo mejor tenemos que empezar a plantearnos un intento de paz. Os planteo brevedad a todos para hablar de muchas cosas. A ver, tras esta decisión de Trump, esta semana hemos conocido, lo adelantado, el plan europeo de rearme de la Unión Europea en este escenario de nuevo orden internacional que estamos viviendo. Se anuncia un plan multimillonario de rearme de la defensa de la Unión Europea, de todos los países. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado que se van a movilizar 800.000 millones de euros para garantizar la seguridad, Juan Carlos de la Llave, en la Unión Europea y también para asegurar la paz en Ucrania. 800.000 millones que van a salir de los fondos europeos, de nueva con lo deuda, de la pandemia, con lo de del nueva COVID, deuda, ¿no? Con lo de la pandemia. de nueva deuda y de quitar una vez más durante un tiempo las reglas fiscales de la Unión Europea y que se puedan endeudar los países a corazón abierto. Pero aquí se demuestra un poco lo que consigue Trump al final con estas negociaciones, siendo un empresario como es. Está llevando sus negociaciones de empresario a la política, que quizá está entrando como un elefante en una cacharrería, pero ¿pensáis que se podría conseguir esta inversión en militar en Europa si no llega a hacer Trump estos movimientos que ha hecho? Nunca. Es que corta el grifo. En 80 años, corta el grifo, claro. Es que corta el grifo y el peligro está ahí. El peligro está ahí. Pero por tanto, nosotros nos viene a contrapelo. claro. O sea, gastar 800.000 Pero porque Europa millones se ha estado tocando en el violón. armas. Es que Europa lleva tocando el violón 40 años, 50 años, Sí, sí. dejándose ir la industria armamentística, la industria El vicepresidente- militar, la industria de los vehículos, todo, la tecnología, El todo. vicepresidente, Nos hemos convertido en un resort Carlos, resort le ha del dicho- resto del mundo. La ha llamado random, que esto es como, esto ahora, ¿qué quiere decir random? Los chavales... Yo- Aleatorio. Un Aleatorio. Vale, yo es que soy millennial de al eso, presidente, como al, lo que sea, al- o al primer boomer. ministro del Reino Unido, británico, le ha dicho que es un random, que no se queje, que llevan 30 y tantos años sin entrar en guerra. Le está diciendo, claro, Trump es el que paga, Jesús, la fiesta que de la OTAN, ¿no? Bueno, Fíjate no. la situación para que Bueno, el Reino la pagan Unido... entre todos, pero es el que... Estados Unidos no paga nunca fiestas que no sean las suyas. O sea, no nos engañamos. O sea, las guerras que se han librado aquí en los últimos 60 años siempre las ha provocado Estados Unidos Y por la- alguna razón. Y las de América Latina. Y las Es de un América país Latina. absolutamente bélico. No ha habido prácticamente Esa es la decenio que haya estado infrahistoria, en guerra. esa es la infrahistoria americana, ¿no? Esa es la historia que la americana. CIA creaba guerras en la América Latina, en muchos países Sí, que tú sí, conoces, Latina ¿no? o en Asia. y ponía y quitaba gobiernos. Y ponía y quitaba, efectivamente. Bueno, pero no hay que otro... era cambio, a lo mejor- Pero la OTAN, no, bueno, te lo pongo de otra manera, Jesús, paga la fiesta porque es el país que más bases militares tiene en todo el mundo, repartidas. pero Por su esas son interés. Y en España, Es ¿eh? por su No, pero interés. interés Pero eso mundial, es su- teóricamente. claro, eso es su Por interés interés. mundial. Vale, una cosa, os Pero planteo... una cosa Sí. solo, pero a lo mejor es que está más cerca la paz de lo que creemos y lo que se está jugando ahora es Otra ¿quién guerra. va a reconstruir Ucrania? O la guerra tecnológica. Eso es mucho Pero si dinero. es evidente, si paz tiene... Porque a lo mejor solo hay una Rusia se forma- conforma con las zonas Mira, esta guerra solo hay una prorrusas forma, solo que hay ha una invadido forma, y solo hay no una va a forma- más. Solo hay una forma de cortarla. Y es decir, yo dejo de servir de armas y firma la paz porque si no vamos a estar así toda la vida, ¿no? Efectivamente, Ucrania tiene que ya tener en cuenta que va a perder el sur y el este. Eso lo tiene que tener en Y cuenta. a lo esto- mejor Rusia esto- se da esto- por satisfecha con eso. Sí, pero sí que esto ya en su día se publicó en el 2014, Crimea. que se perdía. Señores, se va el Crimea es tiempo. otra cuestión A ver, diferente. un momentito. muy Los jefes aparte. de Estado se están reuniendo también en esta semana en la que estamos en respuesta al anuncio de Trump de recortar el grifo, de retirar la ayuda en defensa a Ucrania a Zelensky. No va a enviar más armamento de Estados Unidos a Ucrania. José María, es una pregunta para los cuatro. ¿Es lo correcto? Es decir, ¿debe ser el papel de la Unión Europea ante la guerra de Ucrania y Rusia la de seguir ayudando a este país? Vamos a ver, aquí hemos hablado en otras ocasiones de cuando empezó la guerra de Ucrania. Al final, ayudar al que lo necesita es lo suyo, es política de derecho internacional. Y es una política de reciprocidad que en nuestro caso la querríamos también. La cuestión es... ¿Es correcto entonces? ¿Tú crees que...? Vamos a ver, para mí lo correcto sería... Acabo de decir una cosa, Juan Carlos, que me ha parecido muy sensata. A lo mejor la paz está más cerca de lo que pensamos. A lo mejor está más fácil, más accesible de lo que pensamos. ¿Por qué no? Puesto que Europa somos, digamos, la isla que está en medio entre unos y otros, de tratar de una solución pactada.
porque eso ha ocurrido. También tengamos una cosa en cuenta, Trump ha sido el primer presidente en varios de los Estados Unidos, en su primera legislatura, fue el primero que no dio al botón rojo, que no creó ninguna guerra. No, ¿Por no qué? tuvo Porque ninguna además pensemos una cosa. Y se da bien con Putin, además. A mí me da la sensación... Muy breve, por favor, sí, José María, tenemos muy poquito tiempo. Venga, vale, es una sensación. En forma de titular, por favor, te lo pido. Es una sensación. Creo que a Trump no le puede interesar una guerra, porque a un empresario no le interesa ningún hecho exógeno que destroce su economía. Y una guerra destroza economías, porque genera pobreza. Pues sí, está bien. Está bien tirado, Es una buena filosofía. Los 800.000 millones para la defensa... Un momentito, quiero dar este dato. Señores, los 800.000 millones para la defensa de la Unión Europea van a salir de donde, lo quiero dejar claro, de donde salieron las ayudas a los países de la Unión en la pandemia, de los fondos europeos, líneas de crédito, por tanto, habrá también más déficit, lo ha dicho aquí Juan Carlos de la Llave, ¿no? En España incluso. A ver, Trump está diciendo a Europa que pague su defensa y su seguridad. Y esta pregunta sí que le interesa a todos los que nos están viendo, mucho, bastante además. Montesino, ¿debe aumentar más España el gasto militar? Bueno, yo no soy doctor en la materia, pero yo creo que si realmente hace falta ampliar el gasto militar, pues deberían de hacerlo, sobre todo teniendo en cuenta, pues si ahora va a recortar Estados Unidos esa contribución a la OTAN, pues bueno, eso habría que mirarlo. Pero bueno, hay que tener en cuenta algo muy importante, ¿no? Es que quería responder a San Román, porque creo que habías dicho hay que ayudar a quien más lo necesita. Pues a mí me gustaría que se ayudase también a los palestinos, que Israel está violando sistemáticamente todas las resoluciones de las Naciones Unidas. Me gustaría que también se ayudase a los kurdos, que tienen su país dividido entre 5 estados, ¿no? Entonces, bueno, aquí es esa doble vara de medir que siempre utilizamos en la Unión Europea, ¿no? En cuanto a que a Estados Unidos no le interesa la guerra, sí que le interesa. Estados Unidos es una potencia belicosa desde sus inicios, de su independencia. Lo ha demostrado, ahí están los hechos históricos. Pero además no solo eso, es que tiene una potente industria militar que vive única y exclusivamente de provocar conflictos en todo el mundo. Claro, y hay una industria. Las fuerzas, a ver, vamos, no me has contestado. ¿España debe gastar más en defensa, sí o no? Sí. Jesús Fuentes Lázaro, ¿debe invertir España en defensa? España no puede quedarse aislada de los movimientos europeos. Montesino, San Román. Debe invertir más. Juan Carlos. Está en un club, que es la OTAN, y tiene que invertir. No está cumpliendo con las reglas de un socio y normalmente si no cumples te expulsan, así que tiene que cumplir. Voy a daros un dato. Las Fuerzas Armadas Españolas se enfrentan a una preocupante, digamos, pérdida de efectivos. Según un informe que nos ha enviado y elaborado el Observatorio de la Vida Militar, desde 2010 el número de militares ha descendido significativamente, pasando de 130.000 efectivos a 117.000 en 2024. 117.000 en 2024, lo que representa una cota del 10% en 13 años. Este descenso está ligado también en gran medida a los recortes derivados de la crisis económica de la primera década del siglo XXI. El ejército de tierra es la fuerza más numerosa, con algo más de 73.000 efectivos, el 62% del total. Le siguen el ejército del aire y del espacio, con 20.000 efectivos, y la armada con algo más de 20.000. Sin duda hay aquí una merma importante de soldados en nuestro país. Muchos de ellos son no nativos o nacionalizados, y no escucho yo tampoco, Juan Carlos, a muchos chavales y chavalas que se quieran dedicar a esto del ejército. No, estas generaciones, desde que suprimieron la obligatoriedad del servicio militar, todas estas generaciones de jóvenes se han criado en un país donde la seguridad, el militarismo, pues no les suena y no han querido participar. Sorprende que haya países como Suecia, como Dinamarca, como Finlandia, que están volviendo a poner obligatorio el servicio militar. Antes de esa inversión de 800.000, quizá teníamos que replantear la cultura militar y de defensa que necesita Europa y cada país. Va a ser un gran problema en España, porque sabemos de los movimientos de izquierda están totalmente en contra de cualquier gasto militar. Entonces, se viene una importante. Todo el mundo, Jesús Fuentes Lázaro, se pregunta cuál va a ser el escenario económico global que se presenta en un futuro próximo ante esta presión de Trump, de Estados Unidos, para tener la hegemonía de, digamos, el mando a distancia del mundo, ¿no? Pues si las cosas salen bien, se supone que vamos a dar un paso adelante, porque habrá que invertir en nuevas tecnologías, las más nuevas tecnologías, para hacer frente a esa paz que queremos hacer preparándonos para la guerra. No sé si a lo mejor lo he dicho demasiado complicado, pero 800.000 millones de euros son mucho dinero y es mucha producción. ¿De qué?
de cañones, de ametralladoras. De tecnología, seguramente ya claro. las guerras del futuro no van a ser... Ciberguerras. Eso es, van a ser ciberguerras. Fíjate un dron, fíjate un Las dron. inteligencias artificiales Ojo, van a ser claves. Los robots que estamos viendo robots. No sé si Robocop, ¿te acuerdas, Montesino? La película Robocop. Muchas películas de ciencia ficción, ¿no? Los drones se están utilizando en Ucrania. Sí. Están enviando un dron La guerra de la galaxia. y le están manejando a distancia y no expones vidas humanas. Yo no creo que sea cuestión de tener más soldados, sino de más tecnología, ¿no? Y tú lo acabas de decir, lo acabamos de ver en la guerra de Ucrania, pero es que además esto no es de ahora. Esto podemos remontarnos a 2000 años, si queréis, o 1500 años. El Imperio Bizantino, con 150.000 soldados, controlaba todo el este del antiguo Imperio Romano y gran parte del Imperio Romano occidental, con lo cual ¿y por qué lo hacía? Porque estaba bien equipado, ¿no? Entonces la cuestión no es más soldados, sino mejor equipamiento y más tecnología. Tenemos 4 minutos. Están escuchando también todos los espectadores lo de las tierras raras, que no es otra cosa que territorios inmensos con minerales necesarios, vitales, como dice Jesús, para la tecnología. La pugna con Panamá, donde existe un canal que une Oriente con Occidente, China con América del Sur, Groenlandia, también está diciendo Trump que lo quiere, donde podrían encontrarse minerales y otras materias primas de incalculable valor. Por tanto, San Román, la pregunta que hay que hacerse es si Trump quiere adelantar tecnológicamente, como ha dicho Juan Carlos, a China y a cualquier otra potencia, ¿no? ¿Es lo que verdaderamente le interesa a Trump? Hombre, una buena tecnificación siempre es conveniente. De hecho, quien inició en el siglo XIX la revolución industrial fue Estados Unidos y ahora es una potencia económica mundial. La tecnificación, o sea, la tecnología, al final lo que puede conseguir es, a ver, para bien y para mal, pero lo que consigue es crear su industria y crear sus patentes, sus exclusivas, crear su producto más allá de un producto de defensa. O sea, que es verdad que Estados Unidos tiene una importante industria armamentística, sí, eso es cierto. También hay otros países que la tienen. Pero, hombre, que estén buscando volver a consolidarse o mantenerse en la idea de ser el primer país del mundo en materia tecnológica, hombre, me parece una inversión razonable. ¿Por qué se ha reunido con los tecnológicos? Yo creo que Trump y su gobierno lo que están es en una táctica de negociación auténticamente neoyorquina, ¿no? De estas de quién da más, quién da más. Ha conseguido ya de Panamá una exención fiscal para sus buques. Para el canal de Panamá. Sí. Para el canal de Panamá, para los buques americanos. Y ha prohibido que pasen buques chinos. Con Canadá, prácticamente económicamente Canadá es un estado más de los Estados Unidos. Y lo que no quiere es que le entre pues el fentanilo, en fin, todas esas cosas. Groenlandia posiblemente consiga abrir la base militar que se cerró. Y las tierras raras de Ucrania, que a lo mejor Zelensky tenía otra y no ha firmado con él. ¿Qué hay ahí en Ucrania? ¿Qué hay en Ucrania? Pues, aparte de que el mejor trigo para... Se habla también de que previa a la visita a la Casa Blanca se había reunido con Reino Unido y Francia, Ucrania, ofreciendo también un pacto. ¿Qué más quiere Trump, desde tu perspectiva? Trump yo creo que quiere controlar lo máximo posible del mundo para ir contra China. Porque, por ejemplo, la inteligencia artificial solo con la aplicación esta que ha sacado nueva, le está ganando a ChatGPT, bueno, pero de manera agigantada. Está construyendo un nuevo orden mundial, quiere mantener la hegemonía de Estados Unidos ahora en decadencia, eso está clarísimo, y con China enfrente. Su principal objetivo es ser líder mundial, con su industria y con sus materias primas. Es ante todo empresario, no lo olvidemos, multimillonario, y se está rodeando de los tíos que más pasta tienen en el planeta. No es casualidad. Va a rescatar a su economía, no le interesa gastarse el dinero en la defensa de otros países, se lo quiere gastar en inteligencia artificial, como dice Jesús Fuentes Lázaro, en tecnología, que es la que va a marcar el rumbo mundial, incluso de las guerras, y también en defensa, y quiere que los americanos compren sus coches, no los chinos. De ahí los aranceles también. Primero América, es su eslogan, es su objetivo. Protege a su industria y tiene, aunque le llamen fascistas, a los más listos y a más ricos a su lado. De momento la guerra, mejor dicho, la invasión de Rusia a Ucrania es un desgaste, sobre todo en las personas. Rusia tiene un ejército que no es lo que parecía, tiene que tirar de norcoreanos, esa gran potencia no puede con Ucrania, lleva más de 3 años. Trump no se quiere seguir gastando más dinero en conflictos, en guerras, porque la fiesta, como antes, aunque no le gusta a Jesús, de la OTAN, la pagaba Estados Unidos. Y hay que invertir. Trump no puede tener
frentes abiertos porque divide sus fuerzas. Así que no sabremos lo que pasará, ¿no? Titular de lo que está pasando, venga, en plan periodístico, y nos vamos ya. Un titular, cortito. Trump sabe que no va a quedarse con el canal de Panamá ni con Groenlandia, pero tira con palas de fogueo porque cuanto más saque, mejor. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Jesús Fuentes Lázaro, tu último titular. Pues que estamos volviendo al colonialismo del siglo XIX. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima. José María San Román, tu titular. Un nuevo orden mundial, inteligencia artificial, defensa, libertad o seguridad. Gracias por estar aquí también. Juan Carlos de la Llave. El orden mundial se está reconfigurando delante de nosotros y la Unión Europea no se está dando cuenta. Ya llegamos tarde. Me gustan esos titulares. La próxima semana seguiremos analizando con los mejores comentaristas la actualidad que, como pueden comprobar, viene muy calentita, como este braserillo. Hasta entonces, cuídense e intenten ser felices.